Buen día muchachos, en este video vamos a darle continuidad a la parte del diseño o la programación de nuestro formulario de factura. Para eso vamos a trabajar en este momento con la configuración o que nos cargue la información del cliente en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros digitemos o escribamos el DNI del cliente o la cédula del cliente y presionemos Enter, entonces se nos actualice la información o nos cargue la información en la caja de texto nombre del cliente y también el ID, en la caja de texto ID cliente. Sabemos, ¿verdad?, que esta caja de texto está oculta, pero es para control interno de nosotros porque cuando mandemos a guardar nuestra factura, recordemos que la factura está esperando el ID del cliente porque es su clave foránea que está apuntando hacia la tabla cliente. Entonces, vamos a proceder a realizar esta funcionalidad para nuestro proyecto, pero antes que nada, quiero mencionar que en esta ocasión, para realizar estas consultas, tanto para ir a buscar la información de los clientes como de los productos, nosotros no vamos a trabajar con procedimientos almacenados, sino que en esta ocasión vamos a realizar las consultas desde el lenguaje de programación C#. Para eso es necesario sí que realicemos algunas configuraciones en la tabla o en el formulario de conexión a nuestra base de datos. Entonces aquí tenemos el formulario de conexión, le voy a dar doble clic al botón agregar, voy a buscar el método configurar conexión y lo vamos a abrir. Aquí solamente yo ya tengo un código, voy a seleccionar estas dos líneas y vamos a pegarlo. ¿Qué hago con este código, muchachos? Con estas líneas que acabamos de poner, estamos mandando a actualizar nuestra conexión, ¿verdad? Porque lo que habíamos hecho hasta este momento era solamente actualizar el app series, pero no estábamos actualizando la parte de la conexión del connection stream, ¿verdad? Entonces, estas líneas que acabamos de pegar o este código es lo que nos va a permitir realizar esa actualización para que nuestro programa esté listo para trabajar las consultas desde C#, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ejecutarlo y vamos a actualizar la conexión. Como lo hemos venido haciendo, voy a dejar los datos tal como están, solo le voy a dar a aceptar y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos configurado. Ahora voy a cerrar esto porque ya no lo vamos a utilizar y nos vamos a enfrascar en este momento a trabajar con la parte del detalle del cliente. Nosotros sabemos que en los lugares donde estamos desarrollando nuestro proyecto es probable que las personas no digiten siempre o no ingresen siempre el cliente en su factura. Entonces lo que vamos a hacer es que en nuestra base de datos, en nuestra tabla, en este caso vamos a ir persona a cliente. En este caso yo creé un cliente al que le llamé cliente regular. Este es el cliente que me va a aparecer seleccionado por defecto en mi tabla factura. Es el cliente que vamos a utilizar o el registro que vamos a utilizar para cargar la factura o sí, para cargar la factura de todos aquellos clientes que lleguen a los negocios a realizar sus compras, pero no estén interesados en que se les genere una factura. Pero recordemos que nuestro sistema tiene que registrar cada una de las ventas. Por eso vamos a trabajar con este cliente al que le llamamos cliente regular, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que yo abra el formulario de ventas o de factura, en este caso, me cargue por defecto a ese cliente. Entonces, ahora vamos a irnos al código de nuestro formulario de factura. Em, por acá vamos a decir, vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Vamos a crear una región para nuestros métodos y vamos a finalizar la región, como lo hemos venido haciendo siempre, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando de esa manera un poco ordenado. Ahora, lo que necesito hacer es que después de inicializar mis componentes, vamos a establecer esta línea de código que me va a permitir configurar la conexión. Esta conexión ya está previamente establecida y almacenada en nuestro app config. Lo que vamos a hacer aquí es solamente vamos a configurarla desde nuestro formulario para poder escribir el código SQL o la consulta SQL desde C# que nos permita seleccionar o consultar los registros de nuestras tablas. Entonces, para eso yo ya tengo creado, vamos a irlo copiando para este, agilizar el tiempo y no hacer este video muy largo. Entonces yo ya tengo creado un código al que le llamé, un método, perdón, al que le llamé cliente regular. Este método lo que hacemos es realizar un simple select a nuestra base de datos, a nuestra tabla cliente. Antes que nada declaro una variable llamada cliente a la que le estoy asignando el valor de cliente regular, que es el nombre que tiene
en nuestra tabla el cliente que vamos a utilizar para cargar por defecto en nuestra factura, ¿verdad? Entonces hago un select, mando a seleccionar los registros que queremos traer en nuestra consulta y le estoy diciendo que me vaya a buscar donde el cliente sea igual al, al parámetro cliente, ¿verdad? En este caso, el parámetro cliente va a recibir el valor de la variable cliente que nosotros le tenemos asignado cliente regular. Ahora vamos a preguntar y vamos a decir, nosotros creamos un data table al que le estamos llamando cliente, lo estamos instanciando y diciéndole que un nuevo data table. Entonces, ese data table es como una tabla virtual que va a recibir todos los valores devueltos por esta consulta. Entonces, si en el data table hay más de una fila, por lo menos hay, o me devuelve más de una fila, entonces quiere decir que se encontraron los registros. En este caso, solamente vamos a poner en minúscula esto y se nos va a corregir los errores. Vamos a poner por aquí, correcto. Entonces, ¿qué hago aquí? Le estoy diciendo que a mi caja de texto ID cliente le vamos a devolver el valor que tiene el data table en su fila 0 y en la columna ID cliente. De igual manera, a la cédula, el valor que tiene el data table cliente en su fila 0 en la columna cédula y para el cliente, lo mismo, lo que tenemos en el data table cliente, columna 0, perdón, fila 0 en la columna cliente. Ahora, para que probemos si eso está funcionando bien, vamos a darle doble clic al formulario, vamos a crear su región, en este caso, región a la que le vamos a llamar eventos del formulario. Vamos a cerrar la región y aquí vamos a mandar a llamar a nuestro, o vamos a invocar nuestro método, que en este caso se llama cliente regular, abrimos, cerramos paréntesis y punto y coma. Vamos a probar si esto está funcionando bien. Llamamos nuestro formulario, entonces ya tenemos por defecto, ¿verdad? Ahora, lo otro que vamos a hacer, si nosotros revisamos los clientes, miren, tenemos este cliente que termina con A. Entonces, lo otro que yo voy a hacer es que quiero que si yo digito 561 0101 234A y le doy Enter, entonces al darle Enter me cargue la información del cliente al que le estoy digitando ese número de cédula. Entonces, para eso vamos a seguir trabajando con las funcionalidades en nuestro formulario y tengo otro método, vamos a cerrar aquí o vamos a minimizar este método y tengo otro método al que le llamé buscar cliente. Hacemos igualmente una consulta sencilla, ¿verdad? Donde especificamos los campos que queremos traer en nuestra consulta y aquí estamos estableciendo que vamos a buscar por el DNI o por el número de cédula. Le vamos a decir que el valor que va a recibir ese parámetro es el que nosotros tengamos en nuestra caja de texto cédula. Después seguimos la misma lógica del método anterior con la salvedad que este método, en caso de que no encuentre, me va a limpiar las cajas de texto y además de eso me va a mandar un mensaje que me dice que el registro al que estamos haciendo referencia no existe o fue eliminado. Entonces la diferencia es que en la parte del cliente regular solamente limpiamos las cajas de texto, no tenemos ese mensaje. Entonces, bien, ya configuramos este método, ya está listo, ¿verdad? Ahora lo que nos toca es invocar el método. Para eso me voy a ir a la caja de texto cliente, nos vamos a ir a sus propiedades, vamos a seleccionar los eventos y vamos a decirle down a ese método, o perdón, a ese evento y en el evento down vamos a poner este código y este código lo que me está especificando, me está diciendo que si la tecla que presionamos es la tecla Enter, entonces vamos a validar y vamos a preguntar que si eh, el campo cédula o la caja de texto cédula es distinto de vacío, entonces entramos a nuestra condición y si existe algún evento asociado a presionar Enter, que esté asociado cuando presionemos Enter en nuestro teclado, entonces lo estamos mandando a cancelar. ¿Qué método podría o evento o acción en este caso podría ser ese? Bueno, sencillo, podría ser en este caso cuando nosotros programemos más adelante, ahorita no tenemos esa funcionalidad, pero cuando programemos que al presionar Enter, el focus del cursor vaya pasando entre las diferentes cajas de texto. Entonces aquí decimos que si es diferente de vacío, entonces que no pase a la siguiente caja de texto, sino que lo que haga es que vaya a buscar el cliente, ¿verdad? Y aquí vamos a trabajar una región a la que voy a llamar eventos de cajas de texto. Y finalmente cerramos la región. Listo. Entonces ahora vamos a probar esto, ¿verdad? Si funciona. Vamos a ver si funciona.
Vamos a quitar esto, le vamos a decir 5610101-1234A, le presiono Enter, entonces tenemos Ricardo Flores, ahora vamos a buscar el cliente mostrador, ahí estamos, miren, el cliente regular, perdón, estamos trabajando bien, vamos a buscar otros números de cédula, tenemos A y B, entonces vamos a buscar la cédula B, entonces le vamos a decir 561-0101-1234, ¿ve? Y le damos Enter. Está bien. Ahora lo que vamos a hacer es que si ustedes se fijan, me está poniendo, si yo escribo las letras, me las está poniendo en minúsculas. Los caracteres en este caso que escriban están en minúsculas. Lo que vamos a hacer es que este carácter me lo convierta a mayúscula. Entonces para eso vamos a cerrar, seleccionamos nuestra caja de texto, nos vamos a las propiedades y vamos a decirle aquí en esta propiedad del carácter y le vamos a decir que lo convierta a mayúscula. Entonces, con esa propiedad, cualquier letra que nosotros escribamos o cualquier carácter, en este caso, cualquier carácter que nosotros escribamos lo va a convertir en mayúscula. Si mi caja de texto está vacía y yo presiono Enter, miren, no sucede nada porque entiende que no quiero buscar, ¿verdad? Pero si tengo un valor, y doy enter, entonces va a ir a hacer la consulta y me va a decir que el registro al que hago referencia no existe o fue eliminado. Entonces está funcionando bien. Ahora lo otro que vamos a hacer es que vamos a darle la funcionalidad al botón buscar. Cuando yo le dé clic en buscar, porque puede ser que tenemos muchos registros o muchos clientes y no conocemos el DNI o la cédula de algún cliente en particular. Entonces lo que vamos a hacer es que al darle clic a este botón de cliente, me cargue un formulario modal donde ese formulario modal contenga la información de los clientes, me permita buscarlo y una vez que encuentre el cliente deseado, lo seleccione y me pase la información correspondiente en cada una de las cajas de texto que tengo destinadas para la información del cliente. Entonces, para eso salimos de nuestra aplicación. Antes de darle la funcionalidad al botón buscar, quiero hacerle una mejora a este código. A ver que tenemos aquí, le voy a dar doble clic y le vamos a decir que si no es esto, le vamos a decir que si no es esto, entonces le vamos a decir que nos mande a limpiar las cajas de texto. XT, ID cliente, que me limpie lo que tenemos ahí, que me limpie también el cliente, que me limpie y también le vamos a decir que me limpie en la cédula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire algo, vamos a ver. Por ejemplo, miren, generar venta. Yo le quito el valor y le doy enter, entonces que me limpie, ¿verdad? Como lo teníamos, no lo estaba haciendo, pero ya lo corregimos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a invocar o a llamar a un formulario que yo ya tengo establecido para ahorrar tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Creamos un formulario. Voy a hacer esto un poco más grande por acá. Voy a guardar. Creamos un formulario catálogo, un formulario base para buscar registros. Sencillo, un formulario sencillo, ¿verdad? Con un botón seleccionar, un botón cerrar, un data grid y solamente la caja de texto para buscar. Después creé un formulario buscar cliente, el cual está heredando los atributos y las propiedades que tiene el formulario base para buscar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a proceder a darle el código. Para eso voy a darle clic derecho y nos vamos a ir a la parte del código. Entonces aquí en este código vamos en primer lugar a repetir la misma operación que hicimos para el formulario factura y vamos a pegar la cadena de conexión o el código que nos va a permitir configurar la cadena de conexión para poder hacer las consultas a nuestro SQL desde aquí, desde nuestra base de datos. Entonces, o desde nuestra aplicación, perdón. Entonces, aquí tengo un evento un método, perdón, al que llamé listar cliente. Este se va a encargar de mostrarme la información en el data grid. Voy a comentar esto o lo vamos a eliminar. ¿Por qué voy a eliminar ese código? Porque esa parte del código yo ya la tengo por acá. No me había percatado en el evento cargar el formulario. Entonces, este código lo que está haciendo es que me va a ajustar de manera automática el alto y el ancho de las columnas y filas del data grid. Entonces, tenemos ya en nuestro formulario buscar cliente, le voy a dar doble clic y aquí le vamos a decir que al cargar el formulario me vaya a buscar los clientes y vamos a probar que esté funcionando bien. A ver, entonces tenemos, bueno, no le he puesto el evento, ok, el código para el botón de comando. Entonces vamos a decir frm buscar clientes. Vamos a instanciarlo, que va a ser un nuevo. Aquí de esta manera estamos diciéndole que nuestro formulario eh, va a ser un formulario modal, es decir, que no se va a poder ejecutar ninguna otra acción mientras él esté activo.
Vamos a probar, generar, le doy aquí. Entonces ya tenemos, miren, ya descargó bien la información, está muy bien. Al darle doble clic a nuestro data grid, entonces que me pase la información de los clientes. También lo vamos a hacer, le vamos a especificar que cuando yo escriba un valor aquí, entonces me busque el registro entre los diferentes datos o la diferente información que se encuentre en el data grid. Le vamos a decir que una vez que yo busque y le presione enter, entonces me pase el cliente seleccionado y también que al darle clic en seleccionar, vamos a hacer ese método, ¿verdad? O ese procedimiento. Pero antes de eso, sucede que nosotros para pasar la información desde el formulario de cliente a nuestro formulario de factura, nosotros tenemos que hacer uso de una variable donde vamos nosotros a jugar un poco con esas variables para poder pasar la información entre el formulario buscar clientes y pasarla al formulario de factura, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar esto por aquí y para eso me voy a ir ahora aquí a mi proyecto. Le voy a decir clic derecho y le vamos a decir, o bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo, vamos a decirle clic derecho, agregar una nueva carpeta y le voy a decir clases, ¿verdad? En esta carpeta clases le voy a decir clic derecho, agregar y vamos a agregar una nueva clase a la que voy a llamar variables. Entonces, esta clase variable le vamos a decir que va a ser pública para poder acceder a ella desde diferentes lugares de nuestra aplicación. Entonces, vamos a declarar, a proceder a declarar nuestra variable. Entonces, voy a declarar una variable pública que va a ser estática de tipo entero que se va a llamar ID cliente. ID cliente y con sus métodos get y set. También voy a declarar otra variable pública estática de tipo string, en este caso para la cédula, ¿verdad? Y de igual manera sus métodos get y set. Ok. Ahora vamos a declarar también otra variable pública estática de tipo, perdón, aquí, de tipo string para el cliente. Y estamos listos. Con esto estamos listos por el momento, ¿verdad? Entonces voy a guardar y cerramos esto aquí. Lo cerramos. Ahora nos ubicamos en el formulario factura y le vamos a dar doble clic al botón, ¿verdad? Porque aquí hace falta. Cuando nosotros ejecutamos el código, como este es un formulario modal, entonces nosotros cuando se ejecute este evento, el evento está detenido en aquí donde cargamos el formulario. Una vez que cerremos el formulario, entonces el código va a seguir trabajando si hay más instrucciones. Entonces esa es la parte que vamos a trabajar. Le vamos a decir que si variables punto ID cliente es distinto de cero, no le puedo poner nulo porque es de tipo entero. Si es distinto de cero, entonces le vamos a decir que el txt ID cliente punto text va a ser igual al valor que tenga nuestra variable. De igual manera, vamos a decir que si variables punto cédula distinto de null, entonces aquí sí podemos decir que es nula porque es de tipo carácter. Entonces vamos a decir que la cédula punto text va a ser igual al valor de la variable. Ahora vamos a preguntar que si variables punto cliente es distinto de null, entonces txt cliente punto text va a ser igual al valor que tenga nuestra variable cliente, ¿verdad? Una vez que ya pasamos, aquí lo que nos estamos haciendo es pasando los valores que tienen nuestras variables a nuestras cajas de texto. Una vez que ya pasamos los valores, entonces vamos a limpiar nuestras variables y voy a decir variable ID cliente va a ser igual a cero, variables punto, a ver, cédula va a ser igual a nula y aquí tengo un error, escribí que es punto y coma y variables punto cliente igual va a ser a nulo, ¿verdad? Esto lo voy a cortar, lo vamos a encerrar en un try catch para evitar cualquier problemita que se pueda presentar. Ahora vamos a decir el catch, vamos a capturar la excepción y vamos a decir aquí que vamos a mostrar un mensaje, vamos a pasar el mensaje que nos está dando, que no, o que nos va a generar y vamos a decirle seleccionar registro y además vamos a ponerle un botón de comando como está sucediendo, perdón, un botón OK y también vamos a pasarle un icono de error, ¿verdad? Porque se está generando. Entonces hasta aquí tenemos esta parte. Ahora vamos a ir al formulario buscar cliente para seguir trabajando. Vamos a irnos al código del formulario buscar cliente. Entonces vamos a ver qué tenemos hasta aquí. Tengo hasta ahorita listar clientes. Voy a trabajar el código que corresponde a buscar los clientes. ¿Por qué? Porque en mi formulario buscar cliente, imaginémonos que tenemos muchos registros, entonces en esta caja de texto yo voy a escribir el nombre del cliente que deseo buscar.
Entonces, para eso tengo que crear un método al que le llamamos buscar. Entonces, este método buscar, aquí tengo un error, vamos a agregarle la S. Este método buscar dice select, vamos a buscar el ID, la cédula, el cliente, el email y los valores correspondientes, ¿verdad? Entonces, hacemos una consulta sencilla que ya la hemos venido trabajando, no me voy a detener, solamente vamos a pasar como argumento, le vamos a pasar el valor a este argumento cliente, que es el que se lo vamos a asignar en este caso al parámetro cliente para realizar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, esto va a funcionar cuando nosotros escribamos un valor en nuestra caja de texto. Vamos a probar aquí, le voy a dar doble clic a la caja de texto y vamos a invocar el método buscar y le vamos a pasar el valor que tengamos nosotros en nuestra caja de texto. Entonces, vamos a probar que esto esté funcionando. Vamos a abrir, vamos a buscar y si yo escribo, miren, Ricardo, Rita, cliente, conforme vamos buscando, él va realizando el filtro. Entonces, hasta aquí está bien. Estamos trabajando bien. Ahora voy a agregar, vamos a minimizar esto, voy a hacer esto un poco más pequeño para tener espacio. Ahora vamos a agregar un nuevo método, que ese método me va a permitir seleccionar los clientes. Cuando decimos seleccionar los clientes, lo que este método va a hacer es que cuando yo le dé clic en el botón seleccionar, entonces lo que está en lo que el cliente o el registro que yo tenga seleccionado en mi data grid me lo va a pasar o me lo debería de pasar a mi a las cajas de texto de mi formulario factura, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esa funcionalidad, vamos a pegar el código. Y entonces vamos a decir aquí que sí, en este caso, en el data grid, hay por lo menos un registro seleccionado, que si hay un registro seleccionado y que no hay y que no hay valores nulos, ¿verdad? Es importante que haya algo seleccionado y que no contenga valores nulos, perdón. Si eso es así, entonces vamos a decirle que nuestra variable ID cliente vamos a convertir el valor que está en la columna cero, que corresponde al ID cliente. Porque es lo que está en la columna cero es lo que corresponde al ID cliente? Porque nosotros en nuestro select mandamos el select, perdón, en nuestra sentencia o en nuestra consulta donde hacemos el select, nosotros estamos llamando primero el ID cliente. Entonces, posición cero, posición uno, posición 2, posición 3, posición 4, ¿verdad? Entonces, en este caso le decimos que lo que está en la columna cero corresponde al ID cliente, lo que está en uno corresponde a la cédula, lo que está en 2 corresponde al cliente. Entonces, ahora lo que nos queda es llamar, vamos a darle doble clic a este botón y le vamos a decir seleccionar cliente. Sencillo, ¿verdad? Lo seleccionamos y vamos a probar si esto funciona. Generamos, le doy buscar, selecciono a Ricardo y le doy clic. Entonces, miren, está funcionando. Seleccionamos a Rita. Correcto, seleccionamos cliente regular, entonces está funcionando bien. Pero ahora le voy a decir que si yo escribo cliente y le doy enter, entonces al darle enter que me pase la información también a mi formulario de factura. Entonces para eso nos vamos a ir a los eventos de la caja de texto y le vamos a decir down, ¿verdad? Y aquí le vamos a especificar que si el código, perdón, que si la tecla que presionamos es enter, cancele cualquier operación relacionada con la tecla enter y que seleccione el registro. Vamos a probar esto. Al seleccionar, vamos a ver, voy a escribir cliente, doy enter. Entonces, mire, me pasa este cliente, vamos a pasar a Rita, le doy enter y estamos pasando Rita, está correcto. Ahora le vamos a decir que cuando yo le dé doble clic al formulario, al data grid, entonces también me pase la información. Entonces, para pasar los datos del data grid a nuestro formulario factura, al dar doble clic, recordemos que aquí nosotros tenemos un control heredado y nosotros en nuestro formulario base de buscar, nosotros ya tenemos contemplado el evento doble clic del data grid y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar o a sobreescribir este método virtual para poder pasar los datos que se encuentran en el data grid, ¿verdad? Entonces para eso le voy a ir nos vamos a dar clic para ver el código y vamos a pegar este método que lo que hace es que vamos a sobreescribir el método virtual que tenemos en nuestro formulario base. Para eso simplemente vamos a asegurarnos de que por lo menos exista un registro y si existe, entonces vamos a darle seleccionar. Vamos a probarlo, que funcione correcto. Vamos a darle generar, buscamos, vamos a pasar a Rita, está bien, vamos a pasar a Ricardo,
correcto, y vamos a pasar al cliente regular, está funcionando bien. Entonces, de esta manera estamos concluyendo, ¿verdad? La funcionalidad para buscar o para cargar los datos del detalle del cliente en nuestra factura. Entonces ya no funciona. Si yo le doy clic en seleccionar, me dice que no hay ningún registro disponible porque tengo que seleccionar uno, ¿verdad? En un dado caso que yo no escriba ningún valor y doy enter, no me va a devolver nada. Si yo escribo cualquier valor y no existe en nuestra base de datos ese registro correspondiente a la información que yo digité, o perdón, que yo digité y le doy enter, entonces me va a decir que el registro al que hago referencia no existe o que fue eliminado. En un dado caso que yo le dé buscar eh, y seleccione y hago un filtro, le doy enter, entonces me va a pasar la información. En el siguiente video lo que vamos a hacer es replicar lo que hice para cliente, lo vamos a hacer para el detalle del producto. Una vez que ya tengamos listo la parte del cliente y la parte del detalle del producto, vamos a proceder a trabajar el evento que nos va a permitir generar de manera automática el número de factura para que después podamos estar agregando nuestra información en nuestro data grid para posteriormente poder guardar nuestra factura. Entonces es todo por este video.